¿Tú cómo te has pasado, Axel? Llego cansado, digo, estamos cansados, tú y yo hemos estado corriendo de aquí para allá. Hemos subido al escenario, bajado al escenario, coordinado aquí, coordinado allá. Pero, digo, es un placer tenerlos a todos aquí. En verdad, significa mucho para nosotros el salir de este foro y ver la cantidad de gente que hay allá afuera disfrutando de este evento. ¿Ya se tomaron la foto con la 501? ¡Sí! Los que no, todavía tienen tiempo, todavía hay tiempo para que vayan a tomarse una foto. Por Mexilorian también, ¿ya se tomaron foto con Mexilorian? Gracias al fan de allá atrás que... Perfecto, pues tú dime, ¿quieres que demos la introducción al panel? ¿Perdón? Eso... Muchas fotos... sí, ¿te has tomado fotos así en general en todo el evento? Compartan redes para que vean que hay movimiento aquí, que vayan a visitar, es completamente gratis el evento. Pues tú dime. Yo creo que producción, si nos ayudas por favor a cambiar esto. El siguiente panel vamos a hablar de 40 años después de Return of the Jedi. Como todos ustedes saben, este año se cumplen 40 años del estreno del final de lo que en aquel momento era solamente la trilogía original. Y ya. Bueno, en ese momento era trilogía nada más, no era final, porque es la trilogía normal. 40 años han pasado desde aquel estreno de esta película, que para muchos marcó el cierre de lo que era Star Wars. Ya sabemos cómo terminó la historia. Por el momento pues tenemos muchos otros contenidos y pues se sigue ampliando el universo. Sin embargo, en ese momento pues ahí terminó, ¿no? Con la derrota del Imperio, con la victoria de la rebelión. Y con unos símbolos bastante groseros y supremacistas. Pero bueno, entonces vamos a hablar de Return of the Jedi con tres personajes que saben de Star Wars sobre todo. Si nada saben, eso está mal. Y eso me consta a mí. Así es. Entonces, John, si no esperamos. Sí, si no esperamos, vamos a darle un aplauso a los invitados. ¿Con quién empezamos, Axel? Vamos a iniciar primero. Producción, ¿estás listo? Creo que sí. Ya. Eso. Producción, ¿estás listo? Tenemos como el primer invitado a Jorge Solares de Monografía CMX. ¡Un aplauso! Adelante, bienvenido. Ahorita comenzamos. John, del otro lado de la mesa, tenemos directamente desde la página Gamorrean Insights a Bernardo. ¡Un aplauso, por favor! Claro que sí. ¿Quién más tenemos por aquí, Axel? Nada más y nada menos que a Jafet de Jaftor. Un aplauso, por favor. Bienvenido, escucha, que se escuche. Bienvenidos. Toma asiento, John, por favor. Claro que sí. De las pocas veces que hemos tomado asiento el día de hoy. Hay que aprovecharlo porque no son muchas. Exacto. Muy bien. Caballeros, primero que nada, muchas gracias por estar hoy en este panel con nosotros. Gracias por haber aceptado esta invitación y por platicar con todos nosotros acerca de Return of the Jedi. Pero antes de comenzar, por favor, si cada uno se puede presentar, sus redes sociales y pues de qué va su medio. Primero es un gusto estar aquí con ustedes, Bernardo Soto de la fanpage de Gamorrean Insights. Así nos encuentran en Instagram, Twitter, YouTube y Facebook, Gamorrean Insights. Buenas tardes, gracias por la invitación. Yo soy Jeff Collector, tengo una página de Facebook, un Instagram, se llama así, Jeff Collector. Soy coleccionista de Star Wars, tengo desde la figura número 1 hasta la que va saliendo. Me gusta completar las colecciones y por eso me invitan. Hola, yo soy Jorge Solares, mi canal se llama Monografía MX y soy más como una especie de divulgador del coleccionismo. En realidad, una buena parte se concentra en Star Wars, pero otra más en Batman, Spider-Man y Transformers. Entonces, el chiste del canal se llama Monografía por el juego de palabras de monos y porque hacemos videos dedicados específicamente a una figura, por ejemplo de Star Wars, la parte de Clone Wars, y nos encuentran como Monografía MX de todas las redes, desde YouTube hasta Twitter. Gracias.
muchísimo. Un aplauso, por favor. ¿Te parece si iniciamos con la primera pregunta? Ojalá y los invitados hayan estudiado porque está difícil, ¿eh? Está complicado. Sí. Adelante. Por favor. ¿Yo? Ok, sí, perfecto. Bueno, pues como bien lo dijimos al principio, vamos a hablar de el Return of the Jedi, o el regreso del Jedi aquí en los Méxicos. Nos gustaría saber, igual la gente que está asistente, ¿cuándo fue la primera vez que vieron esta película, episodio 6? Pues de la saga de Star Wars a mí me tocó, esa fue la primera película que vi, digamos, conscientemente, porque pues el regreso del Imperio Contraataca no, y pues la otra menos. Entonces esa sí me tocó irla a ver al cine, y como el cierre de esa trilogía, que creo que fue bastante espectacular para mí en el sentido de que la parte gráfica ya estaba muy aterrizada, incluso al final este duelo de sables donde nada más se ven las siluetas de Luke y Darth Vader, ya empezaron a meterle este tipo de coritos y todo esto que les daba un volumen diferente, ¿no? una esencia diferente. Y eso no se veía en las otras películas. Entonces, bueno, la primera que la vi fue, si quiere, 8 años, no sé. Pues a mí me tocó en el cine, Plaza Aragón, recuerdo, me llevó un papá ahí a ver el regreso al Jedi. Yo ya tenía amiguitos que tenían las figuras, ya habíamos escuchado cosas de Star Wars. Igual fue mi primer contacto con Star Wars porque no era lo suficientemente viejo para haber visto las fotos en el cine. Y fue ver el regreso, y desde que vi Luke Skywalker con un sable verde brincando por las arenas de Tatooine, dije, este es lo mío, y hasta la fecha creo que sí ha sido. Yo probablemente la haya visto como mucha gente la vio, en una de las repeticiones en televisión, en su momento Televisa, y recuerdo haberla visto y en una copia pirata en venta. O sea, probablemente es una copia que se desgastó porque en casa la poníamos una y otra vez. O sea, ese es mi primer contacto con el regreso del Jedi. Y ¿saben qué me pasó a mí cuando las figuras? Me acuerdo que fui a una tienda y como no conocía las figuras de esa película en específico, pensé que eran las de Cristal Encantado. Entonces mis papás, ¿sabes? Me dijeron, sí, agarra 2 o 3. Yo no creo que veía igual en la moda y decía, no, mejor me espero a las de Star Wars, todo idiota. Eran esas que llevan junto con la película. Sí, claro. Ok, ustedes saben de Star Wars, ustedes tienen páginas dedicadas a Star Wars, que hablan de Star Wars. ¿Cuál fue, o ustedes cómo creen que fue el impacto de saber que esta era la última película de Star Wars en su momento hace 40 años? Para la industria, para el público. Venías construyendo esto desde el 77, ¿no? O sea, dice, Star Wars funciona, es un éxito. Todos lo sabemos, la mitología de que George Lucas no podía hacer todos los episodios, no le dieron luz verde. Bueno, vamos a tomar un cachito y lo hacemos. Funciona, le dan lana, voy a hacer los otros 2 episodios. Al final, cuando estrena El regreso del Jedi, Lucasfilm, George Lucas y Star Wars ya eran un referente para la industria, no solo del cine, sino también del merchandising. Entonces era terminar la historia que habías construido, y era, pues ya se va a acabar. ¿Por qué? Porque vamos a llegar al final, porque van a ganar los buenos, que ganaron al emperador, ya no vamos a hacer nada más, porque ya teníamos las 3 películas. La cosa fue después que Lucasfilm decía, qué chido que usted acabó de contar su historia, qué padre, nosotros queremos seguir facturando, y por eso se continúa Star Wars con el subproducto, creo que más importante del regreso del Jedi, que es la caricatura de los hijos. Bueno, yo en mi caso creo que no era tan consciente de que estaba terminando Star Wars. Tú veías un producto y como niño te gustaba, veías los juguetes, veías la mercancía que había, pero no tenías como esa conciencia de que ya se acabó. Y como dice él, eran 3 partes, pero cada una era una historia por sí misma. Entonces, en mi caso igual, después conseguí las películas en venta y vi las anteriores. Fue cuando ya me di cuenta que esta era una historia un poquito más larga, no solo era una sola película. Entonces, en ese momento pues no era tan consciente, estábamos más como metidos como niño en lo que era jugar y en lo que era una historia que te gustaba, nada más, no estabas tan consciente.
Y ahora como adulto, cuando vienen las nuevas películas, empiezas a ver que hay coleccionables, hay juguetes para coleccionar, ya vas tomando conciencia de qué es lo que quieres hacer y cómo te conviertes como fan, ya coleccionista, por ejemplo en mi caso, ya toda la franquicia, ¿no? En ese entonces era un producto más, pero en mi caso sí era un producto más de los que me gustaba de niño, pero me gustaba mucho más que los otros productos que había como Thundercats y ese tipo, más inocentes, ese tipo de cosas, ¿no? Si era superior el gusto, pues Star Wars. Pues es que eran otras épocas, ¿no? Las películas no salían tan rápido, no estábamos acostumbrados a tener toda esta inmediatez en las cosas. Para esperar otra película tenía que pasar literalmente años, entonces no había esta como ansiedad que hay hoy día, ¿no? A mí me pasó un poco de noche esa parte, o sea, sí supe que era la última, pero pues en este momento ya a esa edad pues no tenía ningún sentimiento encontrado por que terminara. Además, como rápidamente fue opacada por todas estas series que sí ya eran como de mi generación, porque bueno, yo soy del 76, entonces nazco cuando sale Star Wars y todo lo que yo conocía ya existía, es decir, pues no estaba tan cool que tus tíos y tus papás ya hubieran jugado con Superman o Batman, esas cosas. No había algo que fuera algo tuyo, ¿no? Entonces cuando vienen los 80s y sale He-Man, Thundercats, esas cosas ya las sentía como mías y me ayudaban a olvidar un poco Star Wars. Star Wars se convirtió como casi una leyenda urbana, ¿no? Salvo que encontrabas por ahí unos libros, había unas libretas de Steven y traían en la portada imágenes del regreso del Jedi. Era muy raro que supieras algo de eso, o sea, era casi como un grupo selecto y oculto de la escuela que hablaban de esas cosas, ¿no? Y yo creo que me supo mejor cuando la relanzaron, porque la supieron vender, porque Pepsi le metió un montón de lana a toda esta campaña de Enjoy Celebration, que la remasterizaron, y el vender la idea de que por fin íbamos a ver la visión definitiva de Lucas, que en su momento, por cuestiones tecnológicas, no se había logrado hacer. Eso sí me enganchó mucho, ¿no? Porque me sentí identificado de una manera postiza, porque dije, bueno, sí, yo conozco esto, soy parte de esto, pero ahora voy a ver la visión definitiva, ¿no? Yo creo que este segundo jalón fue donde lo disfruté más. Perfecto, muy bien. Vamos a mandarnos un tema un poquito más escabroso. Sabemos que Disney compró Star Wars, ¿sí? Y pues lanzó el episodio 7, 8 y 9 años posteriores a lo que pasó en el regreso del Jedi, ¿no? Digo, ya posteriormente vino Mando, pero bueno, en su momento cuando salieron las secuelas, pues todo el mundo empezó a decir que Retorno de Jedi era el final, que merecía Star Wars o el final perfecto. ¿Ustedes qué opinan? ¿Si creen que episodio 6 es el final perfecto para Star Wars? ¿O si le ven algún otro final, no alterno, pero mejor al que vimos en el episodio 6? No, para mí sí fue el final perfecto, y voy a ser breve, porque creo que también simboliza el fin de una era, ¿no? La personalidad que tiene Luke reflejaba el tipo de personalidad que tenía la juventud en ese entonces, ¿no? De hecho, ustedes, si checan las canciones de aquel año, decía, abre tus brazos a la vida y bla, bla, bla. Todo era súper optimista y súper aventurero, ¿no? Entonces, para mí como que ese cierre, porque hoy día, incluso criticando mucho a Kylo Ren o al Rey, creo que va mucho de la época de ahora, de la personalidad de la sociedad de ahora. Entonces, para mí sí fue un cierre perfecto, tanto como para una generación, como para la saga. Pues yo creo que a mí no me molestó que Disney comprara Star Wars, me gustó, porque se continuó, ¿no? Y tú vas a Disney y lo usas demasiado, que no existiera si no lo hubieran comprado. Pero creo que la historia que hicieron no iba muy de la mano y no respetaron los personajes que crearon todo este fenómeno. Todo el fenómeno de Star Wars se creó por la tecnología original, aunque ahorita hay parte de Clone Wars y eso. Todo este fenómeno se creó con esos personajes. Entonces, que no respetaran un poco la ideología y esos personajes habían un peso en la nueva trilogía, pues ya no me cuadró mucho. Entonces, sé que no es el final, sé que existen capítulos, pero yo me quedo con el regreso del Jedi y la trilogía original 100%. No me molesta para nada que continúe la historia. O sea, la gente que se molesta con que continúe la historia decide, la trilogía original está ahí. O sea, el regreso del Jedi sigue ahí.
si para ti terminó ahí, qué padre. Si tú querías seguir haciendo, jugando con Star Wars, conociendo Star Wars, había un montón de productos que salían posterior al regreso de Jedi, hacia finales de los 80, que podía seguirlo. Ahorita es, Disney está jugando con la parte posterior del regreso de Jedi, está de Mandalorian, viene Ahsoka, el libro de Boba Fett, los 3 episodios, la nueva trilogía de Rey. Entonces no hay problema, si lo quieres consumir, adelante, si no lo quieres consumir, también. Y de repente pasa en franquicias, por ejemplo Batman, Superman, el Hombre Araña. Cuando tú lees Batman o Spider-Man de chico, este es mi Batman, este es mi Spider-Man. Pero no se han dejado de publicar, entonces yo no estoy leyendo eso. Mi Batman allá sigue. Entonces es en el momento en el que yo dejé de leerlo, pues ahí fue el final. Puedo retomarlo con la serie animada, con las películas. No hay ningún problema. Hay gente que nada más colecciona la trilogía original. Que dice, para mí eso es lo único que hay de Star Wars. Y que no toma en cuenta las precuelas ni las secuelas. Hay una generación que crece con las precuelas que dice, para mí eso es Star Wars. La trilogía de Disney es para una generación que dice, este es mi Star Wars. Y lo vemos en el parque Disney, que de repente hay niñas disfrazadas de Rey que no tienen ningún problema con ella. Que dicen, este es mi personaje. Hay niños disfrazados de Kylo Ren que tampoco les molesta. O sea, de repente hay gente a la que le molesta, que otra gente disfrute Star Wars. O sea, que dice, es que no te debe gustar Rey, es que no te debe gustar Kylo Ren, te debe gustar Luke. Tranquilo, señor, no se estrese, no está fuerza. Su look sigue ahí, no pasa nada. Sus muñecos, sus monos, pues a menos que los haya vendido, ¿no? Que los puede conservar, Claro, sí, es cierto. Yo no, a mí cada unas preguntas porque, digo, esto es creo que de las cosas más polémicas que tuvo el episodio 6 desde que se lanzó. Y no sé qué opinan aquí en la sala todos ustedes. Pero a ustedes, ¿qué les pareció que los Ewoks, ositos pequeñitos así, con armas rudimentarias, vencieran al gran imperio galáctico con sus Stormtroopers bien armados y todo? Es una genialidad. A ver, ¿cómo que polémica? ¿De qué se trata? Luego sabemos que todo el mundo dice, es que ¿cómo vencieron a mi gran imperio y todo? Ustedes qué opinan. Es una genialidad. O sea, no hay nada más rebelión que eso, que los ositos con palos y piedras venzan a los tipos de negro y blanco. O sea, ¿cómo no ven cómo el imperio los persigue y ellos ponen sus trampas? Probablemente la gente adulta que la vio, los críticos deciden que la vieron a ver, esta payasada cree, ¿no? Pero los niños, los que siempre le ven, claro, sí. A mí me encanta. Y es algo, creo que es algo muy rebelde. O sea, me entiende de que siempre la rebelión sónica es David contra Goliat. Entonces no puede estar mejor representado que un osito de peluche con un arco que apenas llega 10 metros, pensa a un trooper con su armadura y su blaster. A mí sí me gusta. Los que no les gusta, no es a casa. Pues es que ¿No te gusta? No, sí, me gusta. Era una película para niños. El problema es que ya crecimos y ya empezamos a ver que el colegio no cuadra y que entonces como ahora Rey es poderosa, porque no, o sea, creo que esos prejuicios ya son de los adultos, los niños la ven con eso, con ojos de niños. Yo cuando la vi, pues era niño, entonces pues era padre que los personajes así vencieran a un imperio poderoso, porque tú decías, pues no tienen nada que hacer. Pero pues yo creo que está basada incluso en la batalla de Puebla, ¿no? En el ejército mexicano con piedras y con arcos que no llegaban más de 5 metros, decían así, como los pueblos al mundo. Entonces, pues era una película para niños y lo veíamos como tal. En ese entonces yo dije, no, aquí no puedo ver porque cuando llevaba no, o sea, la veías, la disfrutabas, era tu historia. Te gustaba y lo disfrutabas. Incluso tú tenías tus figuras, inventabas otra historia más incongruente con las mismas figuras y no te quedabas si cuadraba o no cuadraba. Entonces era eso. Ya creo que todo esto que empezamos a ver ya crecimos, ya somos más críticos, entonces ya empezamos como que a ver
los defectos, ¿no? A los guiones. Me sigue pareciendo perfecto que los hijos de ventana libre. Fue genial, como tú dices, en su momento y hasta la fecha lo ves y lo disfrutas. Ah, una buena es genial. Híjole, la verdad a mí sí se me hizo súper cutre. Siguiente pregunta, por favor. La verdad es que muchas veces tendemos a romantizar esta cuestión de la añoranza, ¿no? Pero honestamente de mi generación, nadie queríamos a los e-books, o sea, nadie te lo regalaba cuando no había otro muñeco en la tienda, o llegabas a la comercial mexicana y solamente había puros jefes chirpas y no había nada, que querías un soldado o lo que fuera, ¿no? Entonces la verdad es que en su momento no. O sea, hoy al paso del tiempo, y porque uno no es el mismo que hace un año, mucho menos de hace 10, a lo mejor lo veo y lo disfruto, pero en su momento, cuando me tocó verlo, o por ejemplo, yo esta película la veía casi diario antes de irme a la universidad, de verdad no miento, casi diario, tenía escenas que repetía todas las mañanas. No eran los e-books, perdón. No, era otra parte. Hoy día sí la veo y digo, pues esta cajeta, pero... ¿Ves por qué no tienes amigos? Porque además, qué divertido, ¿no? no, sí, claro que sí. No, porque además dicen, oye, lo vamos a continuar. Y hacen la caricatura, y hacen la serie de webs. Al final, tan le resultó a Lucas la parte de los e-books, que de eso vive Lucas en los siguientes años. Sí, o sea, que a nivel mercadológico sí es un buen producto, son como unos carrillos, ¿no? Pero si me dices dentro de la historia que venzan al imperio y que se le pongan al tú por tú, digo, ya ver, históricamente pasa, ¿no? Pero si me preguntas, no, yo le hubiera cortado esta parte, aunque ya voy a la distancia, si la veo, la verdad es que me río. Bueno, pero acuérdate, George, que yo decía que eran Wookiees, eran más fuertes y más poderosos, entonces no consiguieron gente tan alta y fue más fácil conseguir gente chuparrita y por eso es que se nos Wookiees. Hoy día quiero ver que alguien se ponga en tu por tú con un gabarro contra un plástico, pero bueno. Mandaremos tus inclusiones de Esa es una genialidad, así. Se puso buena el debate. Sí, se puso buena. Yo personalmente, yo la disfruto mucho, pero, o sea, concuerdo un poquito con Jorge por ese aspecto, ¿no? De que sí es como, ¿por qué conduces con él? ¿Qué se trata? Es que eso Justamente, ahorita no, no, pero justamente yo lo entraba. La sala de los hijos para mí yo la disfruto mucho y de hecho mi novia le encantan los hijos por este aspecto y pues yo también soy muy partícipe y cuando salieron las series de los hijos pues quería. Pero concuerdo un poquito en que está un poquito raro que el gran poderoso imperio galáctico haya sido derrotados por los hitos. Pero de hecho, al final, si quieres explicar de esa deficiencia de guión, se explica después en un montón de proyectos de Star Wars, novelas, cómics, las mismas series, o sea, que lo mencionan, o sea, el imperio está tan seguro de sí mismo que no cree que nadie lo pueda vencer. Entonces, por eso, no nada más los e-books, sino las rebeliones, oiga, son tres ahí cargueros viejos disparándole a la estrella de la muerte, ¿de dónde nos iban a ganar? Entonces, de repente ahí se explica también el imperio se siente tan seguro de sí mismo que no le va a ganar. O sea, nadie nos va a ganar. O sea, con que nosotros nos presentemos, ganamos. Y de repente te ganan. Concuerdo, es exceso de confianza como lo que vimos con Anakin en el episodio 3, de que se dejó vencer por Obi-Wan. Evidentemente Anakin era mucho más poderoso que Obi-Wan. Además, esta idea del imperio superpoderoso que controla la galaxia, pues vino después, en ese entonces eran 10 soldados en el norte, que son los que se enfrentaron a los hijos. O sea, esta historia ya de ejércitos y todo, pues vino después, en ese entonces eran nada más la batalla de Endor, ¿no? Y realmente el que venció al imperio fue Luke Skywalker. Ahora, ojo, yo dije que no me gustaba más, no que no le entendiera, sí entiendo esa parte que dices, pero es como si te pones un traje de la 501 de Trooper y te sueltan un Rottweiler, pues te va a baratar, o sea, así un iguano, no sé, ¿no? O sea, sí lo entiendo, más no me gustó. A ver, Marcelo, ¿Por qué está hablando de maltrato a los de la 501? O sea, le hicieron algo que... quiero ver si es cierto. Sí, o sea, son más que tú, o sea, son como 15 ahorita. ¿Por qué no se saltan un Rottweiler? Yo por allá veo un higo y ahora le decimos que se agarran allá agua más con la una vez. Perfecto. Bueno, vamos a pasar a otra pregunta antes de que aquí se pase algún accidente.
Sabemos históricamente que la película de episodio 6 iba a tener otro nombre. Iba a tener Revenge of the Jedi, porque, bueno, se lo planeó al principio, después George Lucas dijo, no, porque los Jedi no se ven. Argumento super válido. ¿Ustedes qué piensan? ¿Se quedan con Revenge of the Jedi o con Retorno of the Jedi? Pues creo que como ya tenemos este título y volvemos a lo mismo, todo eso se supo después. Pues yo sí me quedo con Retorno. De hecho, a mí me gustaban mucho las figuras de Lee, decían el Retorno al Jedi, no el regreso. Algunas había Retorno al Jedi y ese título me gustaba mucho. Entonces, ahorita hay unos coleccionables de la Vintage Collection, de una estrella de la muerte de Comic Con, que trae los cartones, trae 14 figuras y viene como Revenge of the Jedi y ya es carísimo, ¿no? Entonces, ese tipo de detalles son cosas que provocan ese tipo de cosas, por ejemplo, que hay coleccionable y que se vuelva a buscar. Eso a mí me gusta, ese tipo de cosas que han pasado en la historia de Star Wars, eso a mí me gusta. Pero como título, para mí es el Retorno al Jedi, ¿no? Acostumbramos a decir el regreso ya por costumbre, pero en ese entonces las traducciones pues variaban un poquito, entonces el Retorno al Jedi pues me gusta mucho. También me quedo con el que conocemos. O sea, porque en México se conoció así como el retorno del Jedi. El retorno del Jedi. O sea, en Estados Unidos sí se llegó a comercializar tantito del Revenge of the Jedi que no salen. O sea, yo imagino que la gente de Lucas dice, George, aquí está todo, ya lo tenemos. Cámbiale. No quiero que sea Revenge, quiero que sea Retorno. Toda la campaña, bueno, creo que hasta salió un trailer. Entonces, aquí yo me quedo con el retorno del Jedi. El retorno del Jedi, que era así le decíamos, ya después no se dice Jedi, se dice Jedi. El poder de las palabras, ¿no? Porque veníamos de dejar a Luke, que había perdido los buenos, le habían arrancado la mano, sabía que era su padre, o sea, lo dejaron, bueno, suerte. Entonces, la tercera parte, si tú ponías la palabra la venganza, implicaba un sentimiento, ¿no? Como de odio, que venías a cobrarte algo. Pero si le dejabas el regreso del Jedi, en esta parte, con esta actitud, pues lo vemos en la película, muy sobrado, muy ecuánime, sin expresión, casi cuadro bizantino, Luke, ¿no? Porque de esa manera te refleja el poder que tiene, ¿no? O sea, es muy serio, y creo que entonces esa palabra de el regreso le va mejor porque implica cierta soberbia en el nivel de poder que tiene al regresar, no necesariamente motivado por el odio o lo que sea, sino porque puede que tiene. Porque la venganza es un concepto así. Y de lo que mencionas de Luke, cuando aparece por primera vez en la película, que es el holograma frente a Jabba, ¿cómo le dice a Jabba? Soy Luke Skywalker, caballero Jedi. Cálmate, o sea, así de negro, ¿no? Sí, porque lo dejaste, como dices, perdió. O sea, el primer contraataque, y Luke, tú perdiste. Y aquí ya regresa con esa actitud de todo sé, soy Luke Skywalker, caballero Jedi. Cálmate, Luke. Conociendo un poquito como ya ahorita con todo el contexto que hay del retorno del Jedi, ¿ustedes lo ven como el retorno del Jedi Luke o el retorno del Jedi Anakin Skywalker? No, pero Eso ya fue igual otra salacada de manga pues fíjate, que no estaba hablando de Luke, estaba hablando de Vader, porque yo voy a vender otra trilogía de precuelas. Pero estuvo bien dicho, ¿no? Pues sí, como mercadotecnia está bien, ¿no? Muchos yo creo que sí compraron la idea, pero evidentemente en ese entonces pues era el retorno a Jedi, era Luke. Entonces ya otra vez volvemos a lo mismo, cada trilogía como si cambia la historia otra vez. Entonces, por ejemplo, yo tenía primos más grandes que siempre tuvieron como claro el concepto, claro, el que regresa es Vader porque al final aparece el holograma. Y yo ya hice, por mis primos también, pues sí, claro, el que regresa es Vader. O sea, yo me hubiera quedado con la versión de Luke, pero sí estaba esa teoría de... Era como teoría, de hecho, también tenía la teoría de que Vader cae en un huracán y lo rescatan. No, pero sí, ¿no? O sea, había como chismes, como ideas, como eso, pero evidentemente en ese entonces se queda en lo que usted. Porque era el héroe incluso de la trilogía, ¿no? Entonces, ya quisieron hacer, además, pero es que creo que
no entendieron bien la historia, voy a hacer otras 3 películas y voy a hablar de Vader, de Anakin, cómo se fue. Bueno, porque yo ya entendía, o sea, le iba escribiendo como venía. Ah, sí lo entendía, nada más que iba a ser más No la tenía tan planeada, eso fue el sacó de la mano. Exacto, eso no entendieron bien la historia de Jedi y Anakin y va a caer en el lado oscuro y va a regresar en el retorno de Jedi. Es evidentemente un recurso para vender la nueva tecnología también. Yo creo que esa parte del regreso, y aquí se lo puedes aplicar, siempre hay una cosa que trato de explicar, y yo no sé por qué insisto y lo voy a tratar de volver a explicar aquí, pero siempre que lo digo la gente se me cae como, Pero lo que pasaba con Star Wars, además de que cambió la manera de hacer mercadotecnia con las figuras, la música, el contar historias, el cómo presentaban una película, todas esas cosas que innovó. También innovó que iba por generaciones, iba cambiando el concepto. Si tú, a mi generación o a la de mis papás, les preguntas ¿de qué va Star Wars? Te van a decir, es la historia de Luke Skywalker. Si tú le preguntas a los del episodio 1, 2 y 3, te van a decir, no, es la historia de Anakin Skywalker. Y yo esperaba que para los 3 últimos episodios fuera, no sé, que fuera Obi-Wan o alguien, no sé, pero que fuera apuntando según esos 3 capítulos, y porque te da estos giros y tuerca que se hacen muy interesantes, ¿no? Desgraciadamente, pues las secuelas solamente se quedaron en nuestra cabeza, como eso, como secuelas. No, pero sí es la historia del Palpatine. Sí, pero si me preguntas de quién es el regreso, para mí, en el momento que lo viví, fue de Luke. Muy bien, entonces ya para terminar con este panel, la última pregunta. Han pasado ya 40 años del estreno. ¿Cuántas cosas no hemos vivido? ¿Cuántas cosas no han pasado? ¿Cuánto ha cambiado la saga? Pero ustedes, ¿cuál es el primer recuerdo que les llega a la mente cuando mencionamos Return of the Jedi? ¿Cuál es el primero? Mi papá comprando las figuras que llegaron. O sea, porque las primeras figuras en México no se comercializaron mucho, las de Star Wars, las del Imperio Contraataca ya un poco más, pero las del Regreso del Jedi, toda la línea se lanzó. Entonces, cuando a mí me dices el Regreso del Jedi, mi primer recuerdo es estar con mi papá en X tienda, o sea, porque se vendía en todos lados, se vendían hasta en las farmacias comprando figuras, porque a mi papá le gustaba Star Wars. Entonces, claro, vamos a comprarlas todas. Y el Regreso del Jedi tuvo toda la colección, o sea, las que llegaron de importación, de Fayuca, las que se hicieron en México, las de Lady, había cantidad. Ese es mi primer recuerdo que cuando mencionas el Regreso del Jedi, que mi papá me las compraron. Yo tengo primer recuerdo estarlo viendo en el cine. Así, no es un recuerdo muy nítido, porque tenía como unos 7, 8 años o algo así, como 27, 28 más o menos. 32, pero sí, este es mi primer recuerdo. Pero un recuerdo genial fue de mi cumpleaños, porque me llevaron a comprar figuras, y como dice George, no estaba el Lego, estaba el lugar de la morra, yo sí sabía que era Star Wars, pero ese no lo quiere avalando, y así el premio de consolación, pues no está Luke, lo va comprando, y dices, bueno, pues pero ya mi cumpleaños era a Aurrera, que ahorita se llama Walmart, en ese entonces era Aurrera, y ya ver y Han y Luke, entonces comprarlo ese recuerdo, y es así, que hasta la fecha cuando llegan las cajas, pues ya no vas a comprar las figuras, ya llegan las cajas a tu casa, y abres la caja y emulas un poquito ese recuerdo, no así bien otro pinche loco, como dice Hanson, en la caja, pues genial. Yo me acuerdo de un niño idiota chino. No. Yo también me acuerdo. No, híjole, a mí sabes, no la pasé tan bien, y sí tengo recuerdos, pero no recuerdos buenos, porque cuando salió la película, yo tenía el álbum de Danone y tuve que esperar hasta curarme porque me dio una infección, sabe Dios de qué. Y lo malo es que la cosa que me causó la enfermedad venía anunciada en el álbum. Era una cosa que se llamaba Danet, de Danone, y me cayó pésimo. Entonces también no me quedan muy buenos recuerdos hasta que relanzaron la película, no nada más por las escenas que le agregaron, sino porque sí, no sé, estúpidamente, pero fue una manera mía de hacer las paces y decir, pues ahora sí la disfruté, ¿no? Pero a mí no soy tan bohemio romántico como ustedes. Por eso no te gusta el músico. Pues con razón casi mueres con la película. Tiene sentido. Pues, ¿habrá tiempo para una pregunta? ¿Sí? Sí, para pregunta aquí, ¿no es lo del público? ¿Del público? Sí,
perfecto. Entonces vamos a ver aquí. Tú quédate ahí, tratamos de ¿quién tiene una pregunta para los panelistas acerca de Return of the Jedi? Si me pueden prender la luz de sala, por favor. Ya prendieron ahí, ¿Quién tiene pregunta? ¿Allá atrás? Bueno, ahora está allá atrás. Adelante. Hola, buenas tardes. Pues hablando sobre el regreso al Jedi, creo que siempre es muy interesante ver cómo se habla de los demás directores, de George Lucas, de Rick Kershner, pero Richard Markham como que queda siempre muy atrás, incluso el ser como la tercera edición, porque Lucas quería a Spielberg o a David Lynch para dirigirla. Entonces yo quería saber ustedes qué opinan de Richard Markham como director, y pues también él murió pocos años después del regreso al Jedi, también por eso no se habla tanto de él, pero quería saber si ustedes tenían alguna opinión al respecto. A mí me gustó mucho el ritmo que le imprimió y de hecho me facilitó, por ejemplo, ahorita que hablábamos de estos animales, de los Wigglywogs, el hecho de cómo manejó el ritmo de la película me facilitó mucho poderlo chutar. Entonces a mí me gustó. Además pareciera que dejó los espacios justos donde después se insertaron, digo, obviamente no lo hizo así, pero las escenas extras creo que les quedaban muy bien hechas, pero eso es gracias al trabajo que él dejó ya hecho de tener un buen ritmo en la película. No, pero todo lo contrario. Creo que es un director por encargo. O sea, creo que es un director por encargo de que Lucas. Alguna vez leía que amigos de George Lucas decían que a George le gusta mucho hacer películas, pero que no las asocia con filmarlas. O sea, es así de. Estaría bien padre hacer otra película, pero George la tienes que ir a filmar, tienes que ir a la locación, hacer todo. Y eso no le gusta a Lucas. O sea, toda esa parte que conlleva hacer una película, a él no le agrada. Entonces, Richard es un director por encargo, era un director cumplidor, pero se sabe que George estaba en el set de locación y él cambiaba a discreción, o sea, que le dejaba las cosas que... Pero es que esta parte no la quiero hacer, hazla tú. Pero ¿te parece que es sobre encargo? Digo, cuando George Lucas tenía dos paletas, una decía más rápido y más intensidad, esa es su manera de dirigir. Pero es que no, por eso, digo, no le gusta, a él le gusta filmar, pero no le gusta el proceso de filmar. Cuando filman El Imperio Contraataca, lo mencionan los actores. George era un tipo que estaba en el rincón y más lento, se puede mover así. Y entonces dicen que Gary Brooks era que no. Ya vamos a hablar más de George. La primera proyección que se hizo de Star Wars, George la presenta con sus amigos. Al único que le gusta es Steven Spielberg. Spielberg dice, quiero encantar a la gente. Y los demás dicen, George es basura. Brian De Palma se lo dice, ese concepto de la fuerza, quítaselo. Que como dijiste hace rato, obedece mucho al periodo de tiempo en el que estaba. Pero George estaba así de, acabo de filmar la peor película de la historia. A George le corrige la plana su esposa, Marcia Lucas, que dice, a ver George, yo lo hago. Es que Brian dijo que lo de la fuerza no baja, yo lo arreglo. Hay un montón de cosas que tiene el Star Wars que son gracias a Marcia. O sea, por ejemplo, el asalto a la Estrella de la Muerte, la voz en off de Obi-Wan. Marcia, ¿y si lo agregamos? ¿Tú crees que funcione? Sí, en casa. Marcia tiene un Oscar, George tiene un Oscar. O sea, la primera Star Wars, todo lo que nos gusta de la primera Star Wars es una combinación del mejor crew que tuvo George Lucas. No tanto porque el George sea un buen director. El Imperio Contraataca, no le quedaron ganas en el Imperio Contraataca, Gary, échasela tú. Y le encantan los actores, ay, Gary Cruz es la onda. Es así, mi mamá, así que hagan el regreso del Jedi. A George no le gustó porque, ¿cómo? O sea, no les agrado yo. Bueno, no, Gary. Porque Gary Cruz iba a dirigir Ibi Kershner iba a dirigir el regreso del Jedi. No lo quiso George. Estuvo Steven Spielberg, estuvo Lynch, y entonces dijo, no, a ver, alguien que no me vaya a hacer sombra, y que además falleció en el 87, o sea, no tenemos declaraciones de él, no, el George estaba ahí encima, se murió en el 87 y no sabemos todas esas declaraciones, pero yo creo que es un director por encargo.
Se oye gacho, pero existen. ¿Algo que agregar? No, mira, Venga. Ya no te gustaron los hijos, ya, o sea, más equivocado no puedes estar. gracias. Ya no pregunten cosas de directores, por favor. Nada más, perdón, antes de continuar, John, agarra bien las mesas porque van a volar. Ya, aquí está. Ok. ¿Alguna otra pregunta del lado del público? Facilita. Ajá, ¿qué? Ahora, acá tengo, Tenemos de golpes con va, en este orden. Aquí una y allá hay dos y terminamos, ¿te parece? Va. Perfecto. Digo, favorito. Buenas tardes. Bueno, no sé si puedo preguntar esto, si haya algún problema. Nos separamos. Ustedes tres, ¿qué opinan sobre de que Leia descubre que es hermano de Luke justo después de la anterior película? Bueno, cuando antes, en la anterior película, el incesto. dieron un beso. ¿Ustedes qué opinan? Pues volvemos a lo mismo. Creo que cada película tiene su tiempo, entonces pues no pensaban hacerlo así, yo creo, ¿no? Entonces, pues primero un padre que el triángulo amoroso entre Han, Luke y Leia, y luego se les ocurre que sea su hermana para que sea más así, y ya después dicen, pues como que se nos olvida lo anterior, ¿no? Como que así hacen Star Wars, hacen algo y así como que, oye, güey, pero esto, no le hagas caso, el chiste es que funcione así, y como dicen, lo seguimos viendo cada serie, cada novela que se carga en el canon porque se les ocurre una brillante idea, y lo vuelven a hacer así, entonces pues ya como fan, al menos yo ya estoy acostumbrado, que no respeten lo que acaban de hacer en la serie anterior, ¿no? Y porque así nació Star Wars, ¿no? O sea, ahí te puedes dar cuenta, bueno, y nos podemos dar cuenta todos cómo es pues, una falacia, una pifia eso de que Spielberg dice, digo, que Lucas dice, yo tenía ya todo planeado y escrito, pues la mano, obviamente que no, lo fue sacando y fue el burro que tocó la flauta y le pegó y o sea, es lo que es ahora, ¿no? Y cambió el mundo y la manera de hacer las películas, bueno, no, pero sí cambió la manera de hacer las películas, sí, te toca después hacer mi comentario. No, estoy de acuerdo, de hecho lo había dicho hace rato, la parte de que George tenía una mitología de, pues yo tenía los 9 episodios, o sea, no tenía ni idea, o sea, todo se lo inventó sobre la marcha. Después de Star Wars sale una novela que se llama El Ojo de la Mente. Si de repente el beso de Luke con ella en el primer contraataque y después son hermanos, te saca de onda, no, la novela es así, solo adultos. Luke ya tiene un montón de pensamientos pecaminosos el uno por el otro, que es, ay Dios, ¿qué está pasando? Y no aparece Han, porque Harrison Ford ya no quería estar. El Ojo de la Mente se crea como una posible secuela de bajo presupuesto, incluso como para televisión. Y entonces ya Harrison Ford no quiere ya regresar. Bueno, pues lo sacamos. Entonces que se quede Carrie Fisher y Mark Hamill. Y la película ya rompe ese triángulo amoroso y va, pues que estos dos anden, ¿no? De hecho, si tú ves. De hecho, si tú ves los cortos de Star Wars, del episodio 4, se maneja mucho eso en Luke y Leia. Ya desde los avances que había antes de estar terminando la película, se manejaba eso, entonces como que pues no lo tenían planeado, la verdad. Muy bien, caballeros, última pregunta. Buenas tardes. ¿Cuál es su opinión sobre el cambio de la aparición de Anakin en la primera trilogía, después el remaster con el nuevo Anakin? Lo odio. A mí me encanta, hay más figuritas para comprar. Híjole, eso sí. No, pues creo que es como lo mismo, el parche otra vez, ¿no? De darle el seguimiento y el cierre a Hayden Christensen como Anakin Skywalker. Muchos lo odiaron, a mí la verdad es que ese tipo de cosas no me causan ninguna molestia, me molesta más que cambien las historias. Pero pues sí, al fin de cuentas como coleccionista, pues una figurita más que tienes ahí para comprar, pues está padre que tengas el Anakin de Sebastian Shaw y el Anakin de Hayden
Más figuritas, mejor. Porque no conocí. Yo sí lo odio. Bueno, será todo. Muy bien, yo entonces me paso de este lado. Un aplauso, por favor, para nuestros panelistas del día de hoy. Hace rato alguien me preguntaste, oye, ¿no ves sangre del chocolate del lightsaber? Le hubiera dicho, no, va a haber sangre de 40 canciones. Pero bueno, Te dije que nos dieras globos con agua. eso está muy divertido. Pero bueno, pues para terminar con el panel de 40 años después. Seguimos a los ebooks, ya, escuchen. Sí, vamos a terminar el panel de hecho. Entonces, vamos a dar unos reconocimientos a nuestros panelistas. Primero que nada, Bernardo de Gamorrean Size, ven para acá, por favor. Un aplauso para Bernardo. Muchísimas gracias, Bernardo. Bueno, pues también queremos agradecer la participación de Jorge Solares de Monografías MX. Un aplauso, por favor. Y por último, pero no menos importante, Jafet de Jaf Collectors. Por favor, un aplauso. Pues bueno, caballeros, muchísimas gracias por haber estado aquí. Síganos en sus redes sociales, Gamorrean Size, Jaf Collectors y Monografías MX. Muchísimas gracias. Un aplauso, por favor. Monografías MX. Un aplauso, por favor. Y bueno, yo